hello, bienvenida, bienvenido. Como puedes ver en el título de este episodio, se va a tratar de hablar de cuál es el peso ideal, porque es una de las preguntas sumamente frecuentes en las visitas de primera vez entre mis consultantes. Es una inquietud que surge mucho porque la verdad es que muchas veces viene como de el médico tratante, como de en una cita de, pues es que tienes que pesar tanto porque mides tanto, o tal vez en algún momento de sus vidas alcanzaron X peso y en la actualidad nuevamente quieren alcanzarlo. Entonces, la verdad es que me parece un punto sumamente confuso porque el peso ideal, la realidad es que implica mucho más allá de nada más el número que nos dicta la báscula, porque el peso se compone de varios componentes. Si lo hablamos como a grandes rasgos, el peso en un humano se compone de el peso de los huesos, el peso de los órganos, el peso del agua, el peso del músculo, el peso de la grasa. Entonces son 5 componentes. Y aquí me gustaría traer a colación un índice que es muy utilizado en la práctica médica, diagonal, profesionales de la salud, y que a mí también me lo enseñaron cuando estaba en la licenciatura y que la verdad se quedó como que nada más ahí y no profundizamos más y pues grave error porque pues aquí ya después conforme me fui especializando pues ya fui aprendiendo más acerca de esto. Entonces el índice de masa corporal seguramente lo has escuchado por allá afuera, habla como tal es el IMC, es la abreviatura, y solamente nos habla de la relación que hay entre el peso y la estatura de una persona. Entonces es sumamente subjetivo, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, yo mido unos 62 centímetros. Y seguramente, porque esto es como un mito que ha pasado así de que de boca en boca y me llegan de verdad una cantidad impresionante de personas con esta idea de que si yo mido 1,62 tengo que pesar 62 kilos. Y como te decía, desafortunadamente muchas veces esta recomendación viene de los mismos profesionales, en su mayoría médicos, que entiendo que no es con mala intención su recomendación, yo lo sé perfectamente, que no es malintencionado, pero que viene pues ya de algo bastante desinformado, bastante desactualizado, porque el peso de una persona, como les comentaba, viene de varios componentes. Entonces, si eres una persona que hace ejercicio físico, por ejemplo, de pesas, y has ido incrementando tu masa muscular a lo largo del tiempo, pues probablemente tu peso, a la hora de hacer una evaluación, pues esté como muy desajustado en el tema de si mido unos 62, tal vez no peso 62 kilos, entonces tal vez pese, no sé, 67, pero que esos 67 o ese, entre comillas, peso extra venga de la masa muscular, y esto siempre va a ser un punto positivo. Siempre tener una masa muscular buena o alta va a ser un indicador de que tu metabolismo va a estar mucho mejor regulado. Entonces hay que irnos desapegando como de esta idea de tener que alcanzar como un número en la báscula, porque más bien mi invitación es a que puedas conocer un poquito más acerca de tu cuerpo con curiosidad, desde el punto de cómo son mis componentes, de empezar a ver a tu cuerpo más bien como un mapa, porque también estos componentes en su comportamiento nos van expresando también aspectos que pueden estar interrelacionados con otros aspectos como el estrés, las emociones, el descanso, y que pues muchas veces no nos damos cuenta, y que el cuerpo, como te he mencionado en otras ocasiones, está profundamente interrelacionado con nuestro pues sistema nervioso, con nuestra mente. Entonces ahí el cuerpo más bien hay que aprender a verlo como un mapa, como qué me está diciendo mi cuerpo que yo tal vez todavía no me he dado cuenta. Recuerda que el cuerpo se da cuenta de lo que la mente todavía no. Entonces el cuerpo es una gran herramienta para que tú puedas darte cuenta tal vez de cosas que aún no te has dado cuenta. Y si nada más vemos el peso, pues es como estar persiguiendo tal vez una meta que pues ya no es vigente para ti, o que no es real, o que no nos da mucha claridad. Te voy a poner un ejemplo. En lo personal, cuando yo salí de la universidad, pesaba 56 kilos. Y es, digamos, que el peso más bajo que he tenido. Y caí en esa trampa que probablemente allá afuera también te ha pasado,
en donde nos quedamos como en esa meta que alcanzamos en algún momento de nuestra vida. Te repito, el mío fueron 56 kilos, fue como mi peso más bajo en la vida, digamos que a partir de la vida adulta, o sea, después de mis 18 años, en donde yo cuando después salí de la universidad y empecé mi práctica profesional y empecé a entrenar pesas ya con más consistencia, ya con más frecuencia, ya con algo más estructurado, yo me quedé clavadísima con que quería otra vez pesar 56 kilos cuando ya las circunstancias de mi vida ya eran completamente diferentes y además cuando alcancé ese peso fue bajo condiciones que, o sea, aunque pesaba 56 kilos, no era feliz, o sea, estaba profundamente eh, mal con la comida, estaba en un estado en donde pues no, o sea, iba a ser un peso que iba a ser insostenible de seguir alcanzando, de seguir pues sosteniendo, porque no lo estaba alcanzando de una forma saludable, me estaba exponiendo a grandes cantidades de actividad física, a muy poco alimento, entonces yo nada más me clavé como con ese numerito en la báscula y conforme fui haciendo más ejercicio de fuerza, fui desarrollando masa muscular y que también aquí cabe para hacer otro episodio porque pues el irte desprogramando de esa idea de el músculo, aunque en la teoría sabemos y aunque yo lo estudiaba y aunque yo sabía que desarrollar más masa muscular era algo positivo para mi cuerpo, el ir viendo que la báscula iba subiendo, pues ay, no era algo con lo que me estuviera sintiendo del todo cómoda, ¿sabes? Entonces, a lo que quiero llegar es que conforme fui conociendo mis componentes, conforme fui entendiendo el músculo, conforme fui también viendo que aunque pesaba un poco más, me iba no nada más sintiendo mejor, porque pues ya también en este proceso, como te he contado antes, iba resolviendo el tema de mis conductas alimentarias, iba mejorando mi relación con la comida, etcétera, me sentía mejor y me veía mejor y el peso en la balanza era más, entonces eso de entrada fue como ir trabajando más allá como en la mente, como ir entendiendo que probablemente no iba a regresar a esos 56 kilos porque el haberme quedado en esos 56 kilos o haber llegado a esos 56 kilos fue con prácticas que serían insostenibles en mi vida que conforme fue progresando. Entonces después fui ganando un poquito más de peso, pero fui viendo que fue a base de mejorar mi masa muscular. Entonces, en realidad, el peso, si respondemos a cuál es tu peso ideal, tenemos que realmente ir haciendo más bien una evaluación en donde tú puedas conocer tus componentes, en donde tú puedas saber cómo es que está tu cuerpo, porque también puede ser que tengas una masa muscular súper bajita y tu peso, pues ok, sea como ese número que tal vez quieras ver reflejado en la balanza, pero el tener una masa muscular muy baja compromete tu metabolismo, también afecta tu ambiente hormonal, los músculos son el tejido que protege a tus articulaciones, entonces estamos más expuestas a lesiones, a fracturas, como mujeres pues vamos a llegar también a la edad de la menopausia y si tenemos una masa muscular muy bajita, entonces pues el ambiente hormonal se puede alterar más y entonces se vienen como una reacción en cadena en donde estamos pues más desprotegidas, ¿no? Por así decirlo a grandes rasgos, pero si vemos que el peso no es nada más como el único objetivo, sino que la mejora de estos componentes, pues empezamos ya a tener un poquito más de claridad y también es el punto de que a veces nos clavamos mucho con que quiero pesar lo que yo pesaba hace 10 años, cuando tu vida ya en la actualidad es completamente diferente y nos quedamos como súper fijos en esa idea de que es que yo hace 10 años pesaba, vuelvo a mi propio ejemplo, 56 kilos y entonces ya ves tu vida actual y dices, no, es que ya ese peso ya no va a ser vigente, ya no es algo en lo que ahorita tengas que perseguir porque simplemente tu vida ya cambió, tu actividad física ya cambió. Siempre, claro, es importante monitorizar pues estos componentes y saber que estás dentro de rangos saludables, ¿no? Saber que estás en sí, o sea, sí el número en la báscula, etcétera, pero que tus componentes sean adecuados para que no tengamos temas de salud, ¿no? Entonces, también hay algo importante con el cuerpo. Tu cuerpo biológicamente
va teniendo un punto del peso en donde biológicamente es adecuado para ti. O sea, el cuerpo tiene como esta capacidad de autorregular lo que entre comillas sería un peso ideal, y esto se conoce como set point, que es como ese punto justo en donde tu cuerpo, a través de mecanismos neurológicos y metabólicos sumamente complejos, va ayudándote a que tengas como ese peso en donde pues todo funcione adecuadamente, y ahí es en donde justamente hay que ir teniendo este entendimiento con el cuerpo, esta escucha con el cuerpo, este autoconocimiento para saber tu cuerpo cómo funciona, para que estemos pues de su lado y hagamos equipo con él, y que realmente podamos tener como este punto, y que entendamos que este punto también puede cambiar de una etapa a la vida a otra, porque también me he encontrado, por ejemplo, con mujeres que ya han tenido bebés, que ya han tenido hijos, que ya han atravesado la lactancia y como que quieren regresar al punto o al peso de antes, ¿no? Que normalmente puede ser algo muy alcanzable, sobre todo si llevas un embarazo bien equilibrado, bien adecuado, con medidas, con un proceso médico y nutricional adecuado. Pues lo ideal es que sí pudieras como regresar a tu punto de antes del embarazo. Esto obviamente teniendo en consideración que no tuvieras ningún tema hormonal, que no tuvieras ninguna complicación, etcétera, pero pues también entendiendo que el embarazo, de hecho, en la vida de la mujer, pues hay dos etapas en la vida donde ganamos grasa sí o sí, y no podemos hacer algo en contra de la naturaleza, que es el primer momento donde ganamos grasa es en la etapa de la pubertad, en donde empezamos a generar grasa para desarrollar los caracteres sexuales, para que se desarrollen las caderas, para que se crezcan los senos, que pues esto es algo biológicamente natural. Entonces ahí generamos más grasa, y también la segunda etapa en donde generamos grasa de manera natural es en el embarazo. Entonces, si tú vas teniendo como este entendimiento de justamente saber qué va a pasar con tu cuerpo, pues es más fácil como un poco decir, ok, o sea, si por ejemplo mi peso de antes de embarazarme fueron 65 kilos y en el embarazo gané 10 kilos, ok, o sea, si yo voy viendo cómo es que estos kilos, de dónde vinieron estos kilos, pues también ya te es muchísimo más fácil tener como esa meta de hacia dónde empezar a dirigirte nuevamente. Y lo mismo, o sea, si tú en tu peso inicial tienes 65 kilos y vas desarrollando y vas haciendo entrenamiento de fuerza y vas ganando 2, 3 kilos de masa muscular, también esta ganancia de masa muscular puede traer agua. Eso es algo que puede ser de manera muy natural, porque en el músculo hay reservas de glucógeno, que es la forma en la que se almacena la energía, y eso también acarrea un poquito de agua. Entonces también es algo de lo que hay que tener como ese entendimiento, y en ocasiones si ganamos por ejemplo medio kilo de músculo, podemos ganar 200 gramos de grasa, pero por eso es importante tener estrategias adecuadas de nutrición, estrategias adecuadas de entrenamiento, para que entonces podamos ir teniendo como esta mirada de, ok, o sea, mi peso se va a mover, pero va a ser de este componente o va a ser de este componente, y que ahí justamente es en donde nos da como una mirada en donde pues no le empezamos a echar la culpa a la comida, porque de repente si no tenemos como esta información es muy fácil como ir viendo como cambios en la balanza y decir, no, es que seguramente es porque comí esto, o porque entre comillas me porté mal, y porque ya no estoy haciendo las 3 horas de entrenamiento que necesito tener. Entonces ahí es como que muy fácil de repente irnos hacia el otro lado, o empezarnos a poner metas poco reales, en donde nos va a ir conduciendo a la frustración y nos va a ir conduciendo a ese rechazo con nosotros mismos, rechazo al cuerpo, y pues también puede ir ahí también alimentando una mala relación con los alimentos. Entonces, si tenemos un entendimiento mejor del cuerpo, es más bien verlo como un mapa, o sea, entender cómo es que se compone el cuerpo y empezarlo a entender más, y más bien como acompañarlo en sus procesos, acompañarlo en sus diferentes etapas, porque como te mencionaba en mi propia historia, las medidas que yo tomé para alcanzar 56 kilos, que fue como mi peso más bajo en mi historia, fueron medidas
que ponían en riesgo mi salud, o sea, no fue la forma más saludable. Y aparte, si me lo preguntas, ok, fue mi peso más bajo, pero no me sentía feliz. Entonces me sentía súper aislada, me sentía como que no disfrutaba de la comida, me sentía como que no podía comer X o tal cosa, me sentía como esclavizada del entrenamiento, como que no podía faltar, como que muy estresante. La verdad es que una situación muy estresante y poco a poco ya fui entendiendo un poco más, como te decía, también trabajando mucho a nivel de la mente para que fuera abrazando un poco más como estos cambios en mi cuerpo, entendiendo que pues ya estaba haciendo también otro tipo de actividad física, porque con mis 56 kilos y con las medidas que tomaba en ese momento, o las prácticas que tenía en ese momento, mi energía era súper bajita. Entonces también, aunque yo quisiese haber hecho entrenamiento de fuerza, probablemente no iba a ser sostenible porque simplemente no tenía la energía que necesitaba. Entonces, pues con este episodio, la invitación es que veamos más allá de nada más el peso, porque en realidad también esta idea de el peso ideal no corresponde a la estatura que tienes, sino que corresponde a los objetivos que tienes en este momento, corresponde a observar tus componentes, digamos que tener todo sobre la mesa, y más bien que esta idea sea como de, ok, o sea, sé cómo se compone mi cuerpo, sé lo que necesita mi cuerpo y como tal lo voy acompañando. Y también, como te decía, entendiéndonos como seres integrales, en donde sí, el cuerpo te va a ir dando datos muy importantes sobre tu alimentación, tu entrenamiento, tu descanso, pero también el cuerpo nos va dando también mensajes muy claros acerca de cómo gestionamos el estrés, cómo gestionamos las emociones, y también ahí pues es algo muy individualizado, y como lo he dicho en otros episodios, lo ideal es que si es de tu interés saber cómo, cuál es mi peso ideal, más que el peso, si tienes esta curiosidad por saber cómo es que se compone tu cuerpo, pues más bien es como ampliar la mirada hacia los componentes y pues sí, rechazar completamente esta idea de que hay un peso ideal, porque pues más bien influyen muchos otros factores, y como te decía, pues varios componentes ahí dentro de la jugada o dentro de lo que compone el peso del cuerpo, ¿vale? Entonces, si tienes más curiosidad por saber cómo son estos componentes, si quieres hacer una evaluación o si quieres profundizar un poquito más, te invito a que me sigas en mis redes sociales, que te van a aparecer al final de este episodio, y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Entonces, bye.